El planeta que conoces es solo una delgada capa de tiempo. Nuestro presente, una breve pausa entre eras de gigantes. Mucho antes de que los primeros humanos miraran las estrellas, hubo depredadores que no solo cazaban, redefinieron el terror. Criaturas tan inmensas, increíblemente rápidas y fundamentalmente brutales que, si por un capricho geológico volvieran hoy a caminar sobre la Tierra, la verdad es simple, tú serías su almuerzo. Olvídate de la supervivencia. Olvídate de correr o de esconderte. Estos no son animales que huyen, son monstruos que dominan. Estos son los 6 gigantes prehistóricos que, sin dudarlo, te devorarían vivo. Y esta es una inmersión en la prehistoria del terror. Y Tyrannosaurus Rex, el rey carnicero. Empecemos con el rey indiscutible. El Tyrannosaurus Rex. Su nombre, que significa rey de los lagartos tiranos, es una etiqueta bien merecida. Olvídate de la imagen del monstruo lento y torpe de las primeras películas. El T-Rex no era solo un carnívoro. Era una máquina de guerra bioevolucionada de casi 13 metros de largo y un peso que podía superar las 9 toneladas. Su reputación no se basa solo en el tamaño, sino en la mecánica de su ataque. Olvídate de intentar escapar. Estudios recientes indican que el T-Rex, con sus poderosas patas traseras, podía alcanzar velocidades de hasta 27 km por hora, manteniéndolas en ráfagas cortas mientras perseguía presas grandes. Pero es la mordida lo que sella tu destino. La mordida del T-Rex es, históricamente, la más poderosa registrada en cualquier animal terrestre que haya caminado sobre el planeta. Los científicos estiman que su fuerza de mordida oscilaba entre 35.000 y 60.000 newtons. Para ponerlo en perspectiva, esto es el doble de fuerza que la de los cocodrilos marinos actuales. Era suficiente no solo para desgarrar carne, sino para aplastar y pulverizar huesos. Sus dientes, que podían medir hasta 30 centímetros, eran más anchos y romos que los de otros terópodos, lo que indica que su estrategia no era cortar, sino triturar y demoler. Su cráneo estaba diseñado como un par de alicates, una estructura ósea fusionada para resistir las fuerzas extremas generadas al masticar esqueletos. Si te encontraras con él, el miedo no te paralizaría. La fuerza de la mordida te convertiría en historia instantánea. Serías desintegrado para que el T-Rex pudiera acceder a la médula ósea y a las sales minerales ricas en el interior. Tu única esperanza sería no existir en su era. 2. El Carcharodon Megalodon, el señor de los océanos. Dejemos la Tierra y vayamos al lugar donde el terror se hizo inmensamente grande, el océano profundo. Allí reinaba el Carcharodon Megalodon. No era solo un tiburón, era la versión prehistórica de un submarino nuclear de caza. Con una longitud estimada que podía alcanzar hasta 20 metros, el megalodón era 3 veces más grande que el gran tiburón blanco más grande que conocemos. Su peso podía superar las 100 toneladas. La escala de este animal es lo que produce el terror primordial. Sus mandíbulas estaban llenas de hasta 276 dientes, cada uno afilado y serrado, con una longitud de hasta 18 centímetros, fácilmente del tamaño de la mano de un adulto. Su mordida, una vez más, empequeñece a cualquier cosa conocida. Se estima que la fuerza de mordida del megalodón era de hasta 182.000 newtons. Esto es hasta 6 veces más fuerte que la del T-Rex. Su técnica de caza estaba adaptada para presas masivas, principalmente ballenas. En lugar de morder repetidamente, el megalodón a menudo atacaba la cola o las aletas de las ballenas para inmovilizarlas, utilizando una fuerza de impacto tan masiva que el choque hidráulico por sí solo podía aturdir a su presa. Si te encontraras en el agua con él, la mordida no sería lo único que te mataría. La presión hidrostática generada por el movimiento y la apertura de sus fauces te succionaría, y serías tragado entero en un agujero negro de dientes que evolucionó para triturar los huesos más grandes del océano. Su presencia en la oscuridad es la definición absoluta de la aniquilación oceánica. 3. Sarcosuchus imperator, el super cocodrilo blindado. Ahora, un animal que nos recuerda que no solo los dinosaurios eran gigantes. De vuelta a los pantanos y ríos turbios del Cretácico, donde habitaba el Sarcosuchus imperator, el super croc. Este cocodrilo gigante no es un pariente pequeño de los cocodrilos modernos. Es un monstruo que medía hasta 12 metros de largo, comparable al tamaño de un autobús urbano. Su cráneo por sí solo medía cerca de 2 metros de longitud. El Sarcosuchus era una trampa mortal blindada, con placas óseas, osteodermos, que lo protegían.
A diferencia del T-Rex que buscaba activamente, el Sarcosuchus era un cazador de emboscada. Era paciente, invisible en el agua fangosa. Esperando. Su hocico, largo y delgado pero extremadamente poderoso, contenía 132 dientes, perfectamente adaptados para atrapar y sujetar grandes presas terrestres que se acercaban a beber. Si te acercaras a la orilla de un río infestado, su técnica sería familiar, pero magnificada, el giro de la muerte. Una vez atrapado en sus fauces, el cocodrilo gira violentamente sobre su eje para desmembrar a la víctima. Pero en lugar de un cocodrilo de 1 tonelada, serías destrozado por una masa de 8 a 10 toneladas de músculo puro y escamas. No morirías de una sola mordida, sino del desmembramiento brutal bajo el agua, arrastrado a las profundidades para ser consumido lentamente. 4. Porurracos, el pájaro del terror. Dejemos los reptiles y los mares y vayamos a los mamíferos y las aves del Mioceno. En Sudamérica reinaba un depredador que redefinía la velocidad y la brutalidad aviar, el porurracos, apodado el pájaro del terror. Este depredador de 3 metros de altura no tenía capacidad de vuelo, corría. Su morfología lo convertía en una máquina de matar bípeda increíblemente rápida y letal, con un peso de hasta 130 kilogramos de puro músculo y nervio. Su arma principal no eran las garras, sino su cabeza. Una cabeza enorme, casi tan grande como la de un caballo, coronada por un pico masivo, curvo y afilado como un hacha. La mecánica de caza del porurracos era similar a la de un águila, pero a nivel terrestre. No te mordía y no te estrangulaba. Utilizaba su velocidad para alcanzar a su víctima y luego golpeaba y apuñalaba repetidamente con ese pico, apuntando a los órganos vitales o, de forma más aterradora, al cráneo para una ejecución rápida. Correr sería inútil. Con una zancada superior a la de cualquier humano, te alcanzaría en un instante. El terror sería ver esa figura gigante y emplumada acercándose, sabiendo que tu cráneo no tiene defensa contra su pico, que funcionaba como un ariete biológico. V. Dunkleosteus, el acorazado aplastador. Volvamos a las profundidades, a la era devónica, hace unos 360 millones de años, donde el océano era dominado por el Dunkleosteus. Este no es un pez común. Es un pez depredador placodermo, un gigante acorazado que podía alcanzar los 10 metros de longitud. Su cabeza y su parte delantera estaban cubiertas por una armadura de placas óseas pesadas. Lo que le hacía letal era su boca. En lugar de dientes, este gigante tenía 2 pares de placas óseas grandes y afiladas que formaban una boca capaz de crear una fuerza de cizalla. El Dunkleosteus poseía una de las mordidas más potentes que jamás haya existido en la historia de los peces, superando a muchos tiburones modernos. Su fuerza de mordida no estaba destinada a cortar, sino a aplastar la armadura ósea de otros peces acorazados. Si cayeras en su territorio, no serías desmembrado, serías aplastado. La velocidad con la que abría la boca, se cree que en solo una cincuentava de segundo, creaba un vacío que succionaba a la presa, y su mordida de tijera te convertiría en un paquete de carne y hueso pulverizado instantáneamente. Su aparición desde el abismo sería una visión de terror puro, un tanque biológico cuyo único propósito era la demolición. Big Megatherium, el aterrador herbívoro. Finalmente, una sorpresa en nuestra lista, el Megatherium americanum, el perezoso terrestre gigante. A primera vista, puede parecer menos amenazante, ya que era herbívoro. Pero en el Pleistoceno, el tamaño era el depredador definitivo. Aunque comía plantas, su escala era aterradora. De pie sobre sus patas traseras y apoyado en su gruesa cola, una postura que adoptaba para alimentarse, el Megatherium alcanzaba los 6 metros de altura, superando fácilmente a un elefante. Podía pesar hasta 4 toneladas. Sus garras no eran accesorios. Eran armas de autodefensa. Garras curvas y macizas de hasta 30 centímetros de largo, que utilizaba para arrancar hojas, excavar raíces o, más importante, para defenderse de depredadores como el Smilodon, tigre dientes de sable. Si te acercaras a su territorio, no te cazaría por comida. Simplemente serías una amenaza o un obstáculo. Un solo manotazo defensivo de esta bestia, con garras del tamaño de guadañas, sería más que suficiente para pulverizar tu estructura ósea. Serías aplastado o desgarrado por un perezoso que era tan grande que no necesitaba huir de nada. Un error en su proximidad significaría la muerte por negligencia animal. Tyrannosaurus, Megalodon, Sarcosuchus,
por Urracos, Dunkleosteus y Megatherium. 6 monstruos de diferentes épocas, 6 razones para estar profundamente agradecido de vivir en el presente. Estos gigantes no son solo historia, son un recordatorio de la verdadera escala del poder en la Tierra antes de nuestra llegada. Nos muestran que, en el árbol de la vida, la humanidad ocuparía un lugar muy bajo en la cadena alimenticia prehistórica. ¿Cuál de estos depredadores prehistóricos crees que es el más aterrador? Déjanos tu opinión en los comentarios.